Buenos días, amada iglesia. La verdad que estamos muy gozosos en esta mañana por poder reunirnos, congregarnos y abrir su palabra, la palabra del Señor, para alimentarnos de ella. Les invito en esta mañana, mis amados, a que abran sus Biblias en el Salmos 9. Ustedes recordarán que habíamos comenzado una serie de salmos y que estábamos en una especie de paréntesis dando una serie sobre vida cristiana. Bueno, voy a avanzar con algunos salmos más antes de continuar con la serie sobre vida cristiana. Así que deseo que en esta mañana el Señor nos hable, seamos bendecidos a través de esta porción. Salmos 9. Mis amados, el Salmos 9 básicamente es la celebración que todo creyente debe hacer por el triunfo final de la justicia divina. El Salmos 9 es la celebración que todo creyente debe hacer por el triunfo final de la justicia divina. Y básicamente es un salmo que puede ser dividido en 5 partes, y vamos a ir leyendo cada una de las partes con el título que tiene cada punto del sermón. En primer lugar, la primera división que notamos es titulada como la alabanza genuina en tiempos de angustia, y se toma del versículo 1 y 2 que dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En segundo lugar, el Salmo nos presenta esta división: la soberanía del juez eterno sobre los enemigos. Y va desde el versículo 3 al versículo 8, que dice: Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La tercera división del Salmo es el refugio seguro para el oprimido, y se extiende en los versículos 9 y 10, que dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. La cuarta división del Salmo se titula El clamor respondido y la proclamación, y se extiende desde el versículo 11 al 14, cuando dice: Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco,
a causa de los que me aborrecen. Tú, que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Y en quinto lugar, el Salmo presenta esta división: es el destino de los impíos y la esperanza eterna. Y se extiende desde el versículo 15 al 20, que dice: si hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra en esta mañana. Es un salmo maravilloso. Acabo de decir que es justamente la celebración del triunfo de la justicia divina, el triunfo final de la justicia divina. Y es justamente lo que el Salmo nos entrega como una invitación a nosotros. Todo creyente debe vivir la prueba circunstancial de la vida bajo el gozo de saber que la justicia divina al final triunfa. Todo creyente debe vivir la dificultad de la circunstancia de la vida confiando, aferrándose plenamente en el Dios que triunfa sobre el mal. Cuando el mal nos afecta, cuando el mal nos golpea por la vida misma y nuestro contacto propio con un mundo caído, nuestra vida debe estar bajo esta celebración, el saber que el Dios eterno triunfa y su justicia triunfa sobre el mal. Cuentan las crónicas que durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre perdió a su familia y todas sus posesiones en los horrores del Holocausto. Años después, tras encontrar refugio y libertad, fue hallado por un periodista en un pequeño pueblo cantando himnos de alabanza en su taller. Cuando el periodista, asombrado por el contraste entre su dolor pasado y su presente, le preguntó cómo podía alabar a Dios después de haber perdido tanto, este hombre le respondió: he perdido mis bienes y mi familia terrenal, pero el Dios eterno no ha dejado de reinar un solo segundo. Mis enemigos hicieron su voluntad temporal, pero el juez de toda la tierra sigue en su trono. ¿Cómo no he de cantar al que me salvó? Y esta es la historia que refleja el corazón del Salmos 9, que es un canto de adoración, una celebración profunda, que surge en medio de las pruebas y que está fundamentado en el carácter soberano y eterno de nuestro Dios. Pero vamos, mis amados, a ver el primer punto, que es la manera en la que David reacciona justamente ante estas pruebas de la vida. Y reacciona así por su conocimiento profundo de la persona divina. Noten ustedes lo que la palabra está enseñando en el versículo 1 y 2.
Él alaba con una alabanza genuina a Dios en los tiempos de su angustia. Y él dice lo siguiente: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. David reacciona frente al momento de la prueba y frente al momento del dolor con una alabanza profunda, sentida, sincera, que exalta el nombre de Dios. El puritano Thomas Watson decía: el canto de alabanza es el fruto del corazón. Una lengua sin corazón es un instrumento sin afinar. David verdaderamente expresa adoración a Dios a pesar de la circunstancia adversa, porque él conoce a Dios. Desde su corazón surge el reconocimiento del carácter de Dios que él conoce, en el cual él descansa, porque a pesar de la prueba y del azote de la maldad de sus enemigos en este mundo caído, él celebra que al final triunfará la justicia de Dios. David comienza este salmo el salmo en medio de una situación de aflicción, pero desde su corazón brota, desde su corazón redimido surge elevar una alabanza profunda, sincera a la persona de Dios. Y la palabra hebrea para justamente significar alabanza allí implica un acto de entrega total. El hebreo no hablaba de alabar como una expresión superficial, sino que para el hebreo la alabanza estaba contenida en una vida rendida, en un servicio total al Dios que los había salvado. Y el Señor nos está invitando en esta mañana a que esta sea nuestra reacción en los momentos de prueba, de lucha, de adversidad, en la dificultad que nos presenta este mundo caído. Alabar a Dios con todo el corazón. Esto significa, como lo hizo David, que la adoración no estaba sujeta a las fluctuaciones de las circunstancias temporales de la vida, sino que la alabanza de David se desprendía de un corazón que servía al Dios que lo había salvado. Es decir, la alabanza era parte, estaba contenida en su nuevo nacimiento, en su regeneración, en su nueva vida. La alabanza estaba adherida a su nueva vida. La alabanza en la vida de David estaba justamente ligada a la inmutabilidad del carácter de Dios que controlaba su vida. Entonces David deliberadamente escoge el gozo y el regocijo en cambio de la queja y de la rebeldía. Y él dice que va a contar las maravillas de Dios, porque él conoce la grandeza del Altísimo. Y la grandeza del Altísimo está por sobre su dolor. Y quiero invitarte en esta mañana que consideres tu vida. No conozco la circunstancia puntual, pero el Señor nos lleva de la mano en esta mañana a celebrar el triunfo final del Dios justo sobre el mal. Porque somos redimidos para reinar en un reino glorioso de paz eterna, donde no hay muerte, no hay angustia y no hay dolor. El salmo no se queda entonces simplemente en que él lo va a alabar. Yo te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Es la actitud del que verdaderamente alaba a Dios
como algo propio de su vida. Vive haciendo quedar bien a Dios cuando dialoga con el otro, cuando se relaciona con el pariente, cuando se relaciona con el lugar de trabajo, cuando se relaciona con el lugar de estudio. El que verdaderamente vive celebrando el triunfo final de la justicia divina no puede estar en un ambiente que lo rodea sin hablar bien de Dios. ¿Por qué? Porque esa alabanza no es circunstancial, la alegría pasajera. No es que Argentina le gane a España, es que el fin, el triunfo final de la justicia divina va a ser nuestro estado eterno. La segunda meditación de este primer punto es en qué manera o en qué medida vives haciendo quedar a Dios con tus contactos, haciendo quedar bien a Dios con los que te rodean. ¿En qué medida tú expresas la maravilla del carácter del Dios que te ha salvado? David dice, yo voy a contar tus maravillas. Si en esta mañana la reacción tuya por la dificultad de tu vida, problemas económicos, problemas habitacionales, problemas relacionales que golpean a tu vida, no te llevan a una actitud de alabanza profunda al Dios que te ha salvado, pide perdón en esta mañana y déjate llevar por el Salmo a ser como David, que frente a la gran dificultad lo que hacía era contar las maravillas de Dios y aferrarse a Él en fe y adorarlo. En segundo lugar, el Salmo nos muestra la soberanía del juez eterno sobre los enemigos. Y es como que el Salmo comienza a desarrollar los fundamentos del corazón de David. Es como que primero presentó el corazón de David, ¿verdad?, bajo un tema general que es el tema de celebrar el triunfo final de la justicia divina. El Salmo abre el corazón de David, lo muestra como es un corazón regenerado, y ahora en la apertura de esa ventana del corazón nos hace ver los peldaños en donde está apoyado ese corazón. Y ese corazón está apoyado en el conocimiento de Dios. Por eso en un versículo más abajo dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No puede ser de otra manera. Cuando Dios impacta la vida de un mortal y se muestra como un Dios soberano, lo único que hace el mortal, siendo tan limitado y débil, es aferrarse con carne y uñas a la hermosura del Dios que salva. Y lo primero que ve David es que Él es soberano, es un juez eterno, que Él está por sobre los enemigos. Entonces lo primero que hace David es entender que si él confía en Dios, Dios está permitiendo la agresión de la maldad, pero Él tiene un control soberano sobre ese permiso. Dios tiene un control soberano sobre los malos y Dios tiene ya marcado un final y un destino para ellos. Por lo tanto, lo que hace David, y alaba a Dios, y está celebrando la justicia y el triunfo de la justicia final de Dios, es porque él está seguro de que Dios es un juez soberano y que es eterno y que está por sobre los enemigos. Por eso dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron. Puede ser que estén activos, pero él está mirando lo que ha ocurrido en otras oportunidades que lo han atacado. Y siempre terminó igual. Siempre termina que Dios protege a su pueblo y los enemigos del pueblo son reducidos. Entonces él dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. No en vano Juan Calvino, el reformador, decía, Dios es el juez supremo.
Bajo su dominio, ninguna injusticia quedará impune, y su justicia brillará para la vindicación de su pueblo. La tenía re clara Calvino. ¿Qué pasa en David? Cuando la Escritura nos abre la ventana de ese corazón regenerado, que no hace otra cosa más que hablar bien del Dios que lo ha salvado, a pesar de las circunstancias oscuras que le rodean. Él sabe que Dios es soberano y Él juzgará a los malos. El salmista levanta la mirada hacia el cielo y reconoce el triunfo absoluto de Dios sobre el mal. Los enemigos, que pueden ser físicos o pueden ser espirituales, o también circunstancias adversas de la vida, retroceden y perecen porque el Dios creador se ha sentado en su trono. El Salmo nos enseña que el juicio final y el veredicto final no pertenecen a los hombres, sino pertenece a Dios. Porque este Dios es quien gobierna el mundo con perfecta rectitud y mantiene la causa de sus hijos. Es probable que tú en esta mañana estés pensando, pero ¿y por qué Dios permite tal circunstancia? ¿Por qué Dios permite que me pase tal o cual situación tan desagradable? ¿Por qué soy tan atacado a pesar de vivir una vida santa? ¿Por qué soy tan cuestionado a pesar de tener una vida piadosa? ¿Por qué soy tan... Cuando te brota esa reacción, de la mano la palabra a través de este salmo, te debe llevar a que entiendas que el triunfo final es el triunfo del justo juez. Dios es el juez supremo. David decía, ellos cayeron y perecieron delante de ti. ¿Cuál es tu actitud frente a la opresión de los enemigos en esta mañana? ¿Vives quejándote? ¿Vives buscando la reacción para vengarte? ¿Vives cuestionando a Dios por qué Él te hace pasar por tal o cual circunstancia? Arrepiéntete en esta mañana. Cuando el corazón confía y celebra al Dios eterno, que es juez justo y que triunfa sobre el mal, no se queja ni le antepone ningún cuestionamiento, sino que vive humildemente bajo la guía soberana del que triunfa sobre el mal. Dicho de otra manera, el corazón regenerado se pone naturalmente bajo el refugio del justo juez. Y es por eso que se desprende del Salmo el tercer punto del sermón. El refugio seguro para el oprimido. Y si vas al versículo 9, la palabra te dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. El puritano Stephen Charnock decía: el mejor escondite en un día de tormenta es el refugio de los atributos y promesas de Dios. Y este es el corazón pastoral del Salmo. Dios no es un juez distante, no es tampoco un juez frío,
sino que se convierte en un refugio seguro para el pobre en espíritu, para el oprimido. Y el versículo clave en este párrafo es que Él establece un principio eterno. Aquellos que conocen el verdadero nombre de Dios, es decir, su carácter, su amor, su poder, que están revelados, estos depositarán en Él su confianza. Dios nunca desampara a quienes le buscan genuinamente de corazón. Él es la fortaleza en el día de la angustia. Dime, mi amado hermano, ¿qué problema tienes? ¿Cuál es la tortura de tu vida? ¿Es familiar? ¿Es matrimonial? ¿Es laboral? ¿Es la infancia? ¿Es absolutamente personal? Solo quiero decirte que el juez que triunfa sobre la maldad es tu mejor refugio hoy. ¿Cuánto tiempo pasas de rodilla en tu cámara secreta, en la intimidad de tu corazón, dejando en la presencia del justo juez las injusticias de tu familia? ¿Cuánto tiempo pasas de rodilla real, no? Porque una cosa es decir, sí, yo me la paso orando, hermano. Otra cosa es que sea verdad, que es otra cosa. Segundo punto. Cuando decimos, sí, yo me la paso orando y me la paso pensando mientras oro cuál será la jugada de Messi contra los gallegos. Pero después al ratito puedo decir, y bueno, Señor, perdón, se me fue. No. Los puritanos decían, sabe orar el que comienza a orar después de empezar a orar. Pasa tiempo hasta que empieza a orar. Dime, ¿cuánto tiempo de oración tienes exponiendo las torturas de tu infancia y clamando al Señor la sanidad sobre esas heridas? ¿Cuánto tiempo pasas clamando por la restauración de tu matrimonio? ¿Cuánto tiempo pasas clamando por la salvación de tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasas clamando por la salvación de tus familiares? Amado hermano, Él es refugio para los que son pobres de espíritu. Esos son los que le conocen. Él es el mejor escondite en un día de tormenta, como decía Stephen Charnock. Te invito en esta mañana, como te invita el Salmo, a que si tu vida es una vida de oración de la boca para afuera, comience a ser una vida de oración de las rodillas para adentro. ¿Lo entendiste? Pero en cuarto lugar, esta celebración del triunfo final de la justicia divina lleva a David a entender que no solo el Señor es el refugio para el oprimido, sino que Él es el que contesta el clamor. Y es por eso que desde el versículo 11 al 14 señala el conocimiento que tiene de un Dios que escucha y contesta. Y Él dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que pide cuenta de la sangre se acuerda de los afligidos. No se olvida del clamor de los pobres. Él es el que escucha, Él es el que está cerca, Él es el que se hace presente en la historia angustiosa. Él es el que no defrauda el corazón que le conoce. Él es el que sacia la sed del que le busca. No en vano, Martín Lutero decía
El Señor escucha el clamor de los afligidos. Nuestra respuesta ante su socorro es la proclamación incesante de su salvación. Así como nos llevó de la mano a postrarnos y a buscar en el Señor el refugio en los días de tormenta, en las circunstancias adversas, ahora nos está diciendo, hacelo con confianza, porque Él no te va a dejar para siempre. Hacelo con confianza y aferrate a Él, porque Él sí escucha, Él sí contesta, Él sí tiene poder y Él sí puede transformar los efectos destructivos de todo pecado y de toda maldad que te ha hecho daño en tu vida de infancia, o daño en tu vida matrimonial, o daño en tu vida laboral, o daño en tu vida familiar. No hay algo que el Señor no pueda revertir. El Señor escucha el clamor de los afligidos, pero no le cree a la persona que dice, Señor, estoy tan afligido. Y entonces va a la cámara secreta, a la oración express, con el cortadito al lado, una buena factura que sea bien dulce, con dulce leche como a mí me gustan. Y entonces en ese tiempo estrés, Señor, me voy. ¿Por qué no cambian las cosas? Porque el primero que no cambia sos vos, soy yo. Si hay aflicción, debe haber oración a un Dios en el cual creo y a un Dios que lo celebro cada día que nazco hasta que me haga polvo y sea abono para los gusanos. Ese es el que ora de verdad. Y ese es el que experimenta que Dios tiene poder y que Dios cambia. Él contesta la oración de los que confían en Él. Mi amado hermano, que en esta mañana pueda resurgir en vos ese deseo de tener una actitud de refugiarte en el Dios eterno, que verdaderamente es refugio de los necesitados, sabiendo que Él contesta, y porque Él contesta, vivía hablando con Él. Favorece profundamente tu comunión con Él. Sé más amigo de Dios de lo que sos hoy. Pero el Salmo culmina en su quinto bloque hablando claramente del destino de los impíos y de la esperanza eterna. Y en los versículos 15 al 20 hay un texto central, que es el que estoy tomando como texto central de cada párrafo, se habrán dado cuenta, que dice: los pecadores serán trasladados al Seol. Todas las naciones que se olvidan de Dios. Levántate, oh Jehová, no prevalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Y tú puedes decirme, pero a ver, ¿cómo yo celebro el triunfo de la justicia final de Dios? ¿Y cómo hago para poder revertir las cuestiones del pecado que provocaron daño en mi infancia? Porque obviamente las personas son dañadas por el pecado de los padres. ¿Y cómo hago para poder superar el daño que me provoca el pecado del cónyuge? Y claro, si estás casado con un pecador, lo más seguro es que el pecado de tu cónyuge te dañe. ¿Y cómo hago para superar los daños del pecado social en el lugar de trabajo? Y sí, si estás trabajando en un lugar de pecadores, lo más seguro es que el pecado en ese lugar te dañe.
¿Y cómo hago yo para poder superar el pecado, el daño del pecado en la faz social, en la cuadra, con los vecinos, en la ciudad donde vivo? Y sí, si tus vecinos son pecadores, lo más seguro es que la actitud pecaminosa de tu vecino te dañe. Pero sabes, cuando el Señor en este salmo nos enseña a confiar en Él, es porque Él tiene un triunfo final sobre el pecado. Y cuando el Salmo habla de que Él es el justo juez y tiene un triunfo final sobre el pecado, lo habla para enseñarnos que si nos aferramos a Él, por el poder que Él tiene, cuando Él reina en nuestra vida, Él cambia la destrucción del pecado en nuestra vida y lo cambia por su bien. ¿Y esto qué quiere decir? Y quiere decir que cuando vos confías en el Dios que destruye el pecado, te provoca que perdones al Padre que te agredió. Cuando vos te aferrás al Dios que destruye el pecado, te impulsa a que ames a tu cónyuge a pesar de su agresión. Cuando vos que confías en el Dios que destruye el pecado, te lleva y te impulsa a que perdones a la esposa, al marido, y que también te sepas llevar bien con el vecino difícil, y que también sepas estar en un lugar hostil de trabajo sin agredir como te agreden. ¿Qué está queriendo decir el Salmo? Que debemos vivir hasta que llegue el triunfo final como triunfantes y victoriosos de la mano de nuestro Redentor en todas las áreas de la vida. Los pecadores serán trasladados al Seol. Todas las naciones que se olvidan de Dios. Dice David: levántate, oh Jehová, no prevalezca el hombre. Que de una vez para con todas reine tu paz, tu pureza, tu transparencia. No prevalezca el hombre. Y él dice: sean juzgadas las naciones delante de ti. Señor, haz tu juicio en medio del pecado de los hombres. Ese es el corazón del que celebra el triunfo final de la justicia divina. Matthew Henry dice: el fin de los impíos es terrible, pero la esperanza de los justos está anclada en el Dios que levanta a los humildes. Y el Salmo concluye con una solemne advertencia sobre el juicio venidero. Las naciones y los hombres que olvidan a Dios y se envanecen en su propia soberbia serán finalmente llevados al Seol, a un lugar de juicio. El salmista ruega para que el hombre no prevalezca y pide que los seres humanos reconozcan su fragilidad ante el Dios eterno. Y esto le asegura al creyente que la injusticia, sea de tus padres, sea de tu cónyuge, sea de la sociedad, sea del vecino, sea de la familia, nunca tendrá la última palabra. Dios restaura al que confía en Él. Y tú puedes decir: ¿y Cristo dónde está en el Salmo? El Salmo 9 encuentra su cumplimiento supremo y definitivo en la persona y en la obra de Jesucristo. En primer lugar, porque Cristo es el juez justo por excelencia. Esto lo pudimos ver en los versículos 4 y 8. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, y te has sentado en el trono, juzgando con justicia. El versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pero si tú vas a Juan 5, el versículo 22,
dice lo siguiente, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. El Salmo está apuntando al que ejecutará el juicio, está apuntando al justo, a Jesús, el cual tiene en sus manos el juzgar, para dar inicio, después de su casamiento con su pueblo, a una eternidad de gozo interminable, de paz y de santidad eternas. En segundo lugar, el Salmo apunta a Cristo porque muestra que Jesús es el refugio perfecto y suficiente para el oprimido. El versículo 9 del Salmo dice así: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Él mismo fue menospreciado. Él sufrió las consecuencias de un mundo caído, estando en carne. La Biblia dice que Él fue varón de dolores, y Él lo fue para llevar nuestras aflicciones y darnos salvación. Y finalmente el clamor respondido y el levantamiento de las puertas de la muerte. En el versículo 13 dice: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Es un índice que apunta a la futura resurrección del Cristo que trae la paz. Es evidente que el Salmo es cristocéntrico, y es evidente que la redención cierra en el Cristo que justamente vence el pecado y la muerte en su encarnación, en su vida, muerte y resurrección. Él es quien nos asegura la esperanza para nosotros, pobres en espíritu, que nos aferramos a Él. Él es el que nos da la esperanza de que no pereceremos jamás. ¿Cómo debes vivir entonces? Aferrado a este Señor, al cual le ha sido otorgado todo juicio, y quien nos viene llevando de la mano para introducirnos en la gloria final. El Salmo nos lleva entonces a considerar acciones prácticas cuando entendemos que debemos vivir celebrando el triunfo final de la justicia divina. En primer lugar, es alabar a Dios en el día de la prueba. Ante el dolor o la incertidumbre, tu corazón debe gozarse en adorar a Dios y recordar sus maravillas. La palabra nos dice: tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Entonces, ¿cuál es la actitud práctica primera que nos indica el Salmo? Alabe en el día de la prueba. La alabanza genuina desarma, destruye la ansiedad del corazón y nos reenfoca con la mirada en la majestad divina que tiene todo bajo su control. Alabe en el tiempo de la prueba. En segundo lugar, confíe en la justicia de Dios. Cuando sea tratado injustamente, evite la venganza. Traiga a la memoria que triunfará la justicia del justo juez. El juez de toda la tierra sigue en su trono. Descanse en su justicia perfecta. En tercer lugar, busque a Dios como refugio. Convierta sus respuestas a la oración. En cambio de quejarse, ore más. Observe las liberaciones de Dios y traslade esto a un mensaje de esperanza para otros. Predique el poder que su Dios tiene para transformar la angustia de su presente. Predíquelo, publique sus obras y testifique de su fidelidad. Y en cuarto lugar, viva bajo la perspectiva
de la eternidad. Aléjese del orgullo que siempre cala nuestro corazón. Aléjese del orgullo y del olvido de Dios. No quiero saber nada con Dios. A menudo hablo con gente que me dice: estoy enojado con Dios. Solamente le puedo decir: vos medís lo que estás diciendo, yo no te lo aconsejo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Recuerde que este mundo y los impíos tienen un fin determinado. Su esperanza y valor deben estar anclados en lo que permanece para siempre. Hermano, tú debes estar apoyado en la promesa de la gloria eterna cuando te toca enfrentar la lucha contra el pecado y la destrucción de este mundo. Que este salmo te lleve de la mano para restaurar todo aquello que el pecado puede haber provocado en ti. En una realidad, celebra el triunfo final de la justicia divina, entendiendo quién es Dios. Él es soberano sobre los que te atacan. Él es el Dios eterno que es refugio para el que confía en Él. Él es el Dios eterno que contesta la oración del que se aferra a Él. Él es el Dios que promete destruir el pecado y la maldad y darte descanso eterno. Aférrate a Él en esta mañana. Si hay alguien en este lugar que está sentado bajo este techo, pero que evidentemente no conoce al Dios vivo y verdadero, no lo conoce porque está muerto en sus delitos y pecados, no lo conoce porque aún no ha entendido que es un pecador que necesita arrepentirse y confiar en Jesús. Así como Él promete que es refugio para los que son pobres en espíritu, debes saber que el pobre en espíritu reconoce su pecado y pide perdón, entendiendo que Cristo ha dado su vida en la cruz para pagar el pecado, la deuda de todo aquel que cree en Él. Si usted siente la tortura del pecado en esta mañana, arrepiéntase, venga Cristo. Él al corazón contrito y humillado no rechazará jamás. Él mismo dijo: vengan a mí, todos los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por este salmo que nos lleva, Señor, a celebrar el triunfo de la justicia divina. Y, Señor, en esta celebración es que se sanan heridas, se cambian las huellas que el pecado puede haber provocado en el corazón de cada uno, y también es el modelador de cómo responder a las circunstancias que son adversas y difíciles de sobrellevar en nuestra vida presente. Pero sabemos que si celebramos el triunfo tuyo sobre el pecado, sus efectos, el triunfo de tu justicia, es que podremos vivir una vida de piedad y de santidad en medio de un mundo caído en el pecado, hasta que venga y hagas nuevas todas las cosas. Te adoramos a ti, oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.